10 desapariciones inexplicables de barcos. Bienvenidos a Arvin Polo Televisión. Hay barcos registrados en la historia que simplemente desaparecieron sin una razón clara. Algunas de las posibles razones de su repentina desaparición son el hundimiento, problemas con la nave y otros más. Y la mayoría de estos casos causaron un gran misterio, especialmente para los científicos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de estos sucesos? ¿Y cuál es el barco que desapareció repentinamente? En este video descubriremos 10 misteriosas desapariciones de barcos en la historia. Así que vamos a más empezar. Número 1. United States Ship Cyclops. El United States Ship Cyclops era un crucero protegido de la Marina de los Estados Unidos que se hizo famoso por su misteriosa desaparición en marzo de 1918. Era un colliero barco de guerra utilizado para transportar carbón a otros barcos de la Marina. El Cyclops fue construido el 7 de mayo de 1910 en el astillero William Cramp & Sons en Filadelfia, Pensilvania. Se empezó a usar el 1 de mayo de 1910. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Cyclops se convirtió en parte del servicio de transporte naval de ultramar, transportando suministros importantes a diferentes lugares. Mientras tanto, en febrero de 1918, el Cyclops zarpó desde Río de Janeiro hacia Baltimore, en Maryland. A bordo llevaba 10.800 toneladas de mineral de manganeso. Este mineral es clave para fabricar balas. El barco transportaba a 390 personas, incluidos oficiales, tripulación y algunos pasajeros. El Cyclops pasó por Barbados para reabastecerse y salió de allí el 4 de marzo de 1918. Después de eso, nunca se volvió a ver al Cyclops y no se recibió ninguna comunicación de él. Por eso surgieron muchas teorías sobre la repentina desaparición del Cyclops. Algunos afirman que la desaparición repentina fue causada por un ataque de submarino alemán, pero no hay pruebas sólidas que lo confirmen. Relacionado con esto, la desaparición del United States Ship Cyclops ocurrió en medio de la Primera Guerra Mundial. Por eso, no se puede descartar la posibilidad de que este barco haya sido atacado. Sin embargo, no se encontró ningún rastro del barco ni de los cuerpos de quienes iban a bordo. Además, hay una teoría que dice que la integridad estructural del barco se dañó debido al exceso de carga de mineral de manganeso. Esto pudo haber causado que el barco se destruyera mientras estaban en medio del océano. También se dice que pudo haber habido problemas con su motor y otras partes del barco. Asimismo, el capitán del Cyclops, el teniente comandante Jorge W. Worley, fue acusado de incompetencia y falta de disciplina. Por eso ocurrió esa tragedia. A pesar de esto, la desaparición del United States Ship Cyclops también dio lugar a muchas especulaciones y leyendas, como las historias de los viajes de las Bermudas, donde muchos barcos y aviones desaparecieron después de pasar por ahí. El Triángulo de las Bermudas es un lugar en el Océano Atlántico que se forma entre Miami, Bermudas y Puerto Rico. Aunque muchos barcos y aviones desaparecidos han sido relacionados con el Triángulo de las Bermudas, la mayoría de los expertos creen que la desaparición del Cyclops se debió a causas naturales como tormentas y fallas mecánicas. Número 2. Mary Celeste. La Mary Celeste fue un barco bergantín que se convirtió en uno de los casos más famosos de desapariciones repentinas de barcos en el mar. El Dei Gratia la halló el 4 de diciembre de 1872 en el Atlántico, sin nadie a bordo. Sin embargo, el barco estaba casi intacto y tenía suficiente comida y agua para 6 meses. Pero no había rastro de los pasajeros ni de la tripulación. Así comenzó el viaje del Mary Celeste, desde Nueva York hasta Génova, Italia, el 7 de noviembre de 1872. Estaba comandado por el capitán Benjamin Briggs junto con su esposa, su hija y otros más. Pero a pesar de su capacidad, su repentina desaparición sigue sin poder explicarse. Y cuando encontraron el barco, solo vieron algunas señales extrañas como un bote salvavidas dañado, un cronómetro perdido, un sextante y algunos equipos algo dañados que se usaban en la navegación. Por eso surgieron diferentes teorías sobre la desaparición de la tripulación del Mary Celeste. Algunos dicen que la tripulación pudo haber abandonado el barco porque temían que los barriles de alcohol que transportaba el barco pudieran explotar. Pero no hay evidencia de que haya habido una explosión o incendio allí. Además, también hay teorías que dicen que la desaparición del barco podría deberse a monstruos marinos.
pero al igual que otras teorías, no hay evidencia que lo respalde. Además de esto, las explicaciones naturales como las olas fuertes y los trombos de agua son consideradas como la razón por la que desapareció repentinamente. Sin embargo, algunos expertos sugirieron que pudo haber habido una falla en el sistema de bombeo del barco. Pero a pesar de las investigaciones realizadas y los rumores al respecto, todavía no hay una explicación clara sobre lo que realmente le sucedió al Mary Celeste. Y para sus pasajeros, el SS Waratah era un barco de vapor construido en 1908 por Blue Anchor Line, una compañía naviera británica que ofrecía servicio entre Australia y el Reino Unido. El barco fue nombrado Waratah por una flor endémica de Australia, que simboliza la profunda conexión entre Australia y Gran Bretaña. El barco tenía la capacidad de transportar 6.000 toneladas y tenía una longitud de 152 metros. También tenía 2 motores impulsados por vapor y podía transportar hasta 750 pasajeros. El SS Waratah inició su viaje inaugural desde Londres hacia Sydney en noviembre de 1908 y llegó exitosamente a su destino. Sin embargo, el 27 de julio de 1909, en su segundo viaje, el Waratah desapareció mientras viajaba de Durban a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El barco fue visto por última vez por Bukit. El barco Clan McIntyre el 27 de julio de 1909 después de zarpar de Durban. Desde entonces nunca se volvió a ver el Waratah, junto con sus 211 pasajeros y tripulación. Por eso, la desaparición del SS Waratah se convirtió en un misterio en la historia marítima. Varias teorías surgieron para explicar su repentina desaparición. También se especuló que el Waratah pudo haber sufrido una catástrofe repentina, como una tormenta fuerte o una erupción volcánica submarina que provocó su rápido hundimiento. El Océano Índico es famoso por tormentas repentinas y la costa de Sudáfrica, llamada Costa de los Naufragios, por sus olas peligrosas y clima extremo. Pero a pesar de las investigaciones y búsquedas que realizaron usando tecnología moderna, todavía no han encontrado al SS Waratah. Además, en 1999 se realizó una investigación encabezada por Emlyn Brown, un explorador marino, pero no se encontró ninguna evidencia clara para determinar la ubicación exacta del Waratah. El SS Marine Sulphur Queen era un barco de vapor conocido por su repentina desaparición en febrero de 1963, mientras viajaba de Beaumont, Texas a Norfolk, Virginia. El barco fue construido originalmente en 1944 como un petrolero T2 llamado SSSO New Haven, pero en 1960 fue modificado para transportar azufre, por lo que su nombre fue cambiado a SSSO. Mientras tanto, la Sulphur Queen tenía una longitud de 524 pies. Tenía la capacidad de transportar 15.262 toneladas brutas. Era uno de los primeros barcos construidos para transportar azufre fundido, usando tanques calentados con vapor para mantener el azufre en estado líquido. Además, la tripulación total a bordo del barco era de 39 personas. Además, el 23 de febrero, el Marine Sulphur Queen zarpó de Beaumont, Texas, con destino a Norfolk, Virginia. El último informe sobre su ubicación se recibió el 4 de febrero de 1963, indicando que estaba cerca del estrecho de Florida. Después de eso, no se recibió ninguna otra comunicación del barco. Por esto, el 6 de febrero de 1963, la Guardia Costera de Estados Unidos realizó una búsqueda exhaustiva, pero no hallaron rastro del barco ni de la tripulación. Y solo se encontraron escombros, un chaleco salvavidas y un aro salvavidas con la marca Marine Sulphur Queen. Como resultado, la desaparición del Marine Sulphur Queen provocó muchos rumores y controversias. Mientras tanto, hay una teoría que dice que el barco tenía debilidades estructurales, por eso desapareció de repente. De hecho, este barco era conocido por tener muchos problemas de seguridad, como grietas en sus tanques y en otras partes del mismo. Además, la condición del mar en ese momento tampoco era muy buena, por lo que es posible que se hundiera debido a una falla estructural. Sin embargo, hay otra teoría que dice que una posible explosión del azufre que llevaba el barco
podría haber sido la causa de su rápido hundimiento. Número 5. Motovelero Joyita. Este yate de lujo de 69 pies se volvió famoso por desaparecer misteriosamente en 1955. Este yate, construido en 1931 en Los Ángeles, California, se usó primero en películas y luego en misiones de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la guerra se utilizó como un barco comercial en las islas del Pacífico Sur, y el 3 de octubre de 1955 el motovelero Joyita salió del puerto de Apia, Samoa, rumbo a Tokelau con 25 pasajeros y tripulantes a bordo. El viaje duraría 41 horas. Sin embargo, al no llegar a la hora prevista y no enviar ningún mensaje, fue declarado como desaparecido. Pero pasó más de un mes antes de que una misión de búsqueda y rescate lo encontrara el 10 de noviembre de 1955. La Joyita fue encontrada cerca de Samoa. Estaba a millas de su ruta prevista, pero no se encontró a ninguna persona a bordo. Asimismo, uno de los detalles más notables sobre la Joyita era el gran daño en su timón. Un lado del barco estaba elevado mientras que el otro lado casi estaba sumergido en el agua. Y la radio del barco también estaba dañada. Y esto pudo haber sido la razón por la que ya no pudo pedir ayuda. Pero a pesar de las partes dañadas del barco, no se encontró ni un solo cuerpo ni a ninguna persona en el barco. Faltaban los botes y algunas balsas salvavidas. Sin embargo, las pertenencias personales de los pasajeros y la tripulación quedaron dentro del barco. Existen algunas teorías que dicen que posiblemente hubo una falla mecánica interna que causó pánico entre los pasajeros, por lo que se vieron obligados a abandonar el barco. También hay muchas especulaciones que dicen que pudo haber ocurrido un incidente que causó la muerte de todos los que iban a bordo del Joyita y que ya no fueron encontrados debido a la inmensidad del océano. Número 6. SS El Faro. El SS El Faro era un barco portacontenedores construido en 1975 y tenía una capacidad de hasta 31.515 toneladas brutas. El barco era operado por Toti Maritime y se utilizaba para viajes entre Jacksonville, Florida y Puerto Rico. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2015, el SS El Faro salió de Jacksonville rumbo a Puerto Rico a pesar de la amenaza del inminente tifón Joaquín. El tifón Joaquín se intensificó rápidamente de tormenta tropical a huracán de categoría 4 mientras se acercaba a las Bahamas, a donde también se dirigía el SS El Faro. Pero a pesar de las advertencias y la trayectoria esperada del huracán, el capitán del barco, Miguel Davidson, decidió continuar con su viaje. Mientras tanto, el 1 de octubre de 2015, el barco fue alcanzado por una fuerte tormenta con olas enormes y vientos fuertes que alcanzaban los 115 nudos. En las últimas horas del barco, experimentó una falla mecánica que provocó la pérdida de propulsión y también lo hizo vulnerable a las severas condiciones del mar. Debido a esto, el capitán Davidson se comunicó con las autoridades usando un teléfono satelital para informarles sobre su situación y pedir ayuda. Dijo que el barco estaba experimentando una inclinación debido al agua que entraba por una vía de agua, y el motor tampoco funcionaba ya. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por controlar la situación, la condición del barco empeoró aún más. Así que en la mañana del 1 de octubre de 2015 las autoridades recibieron la última llamada del USS El Faro y dijeron que el barco se estaba hundiendo poco a poco. Por eso la Guardia Costera inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Sin embargo, no encontraron el barco ni a sus 33 tripulantes. El Faro se hundió por completo, llevando a toda la tripulación, que incluía a 28 estadounidenses y 5 filipinos. Además, el 1 de noviembre de 2015, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte o Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encontró los restos del SS El Faro a una profundidad de 15.000 pies bajo el mar, cerca de la isla Crooked en las Bahamas. La recuperación del registrador de datos de viaje del barco, hallado en abril de 2016, brinda información valiosa sobre las últimas horas del El Faro. Número 7. Motovelero Derbyshire. El motovelero Derbyshire era un gran buque granelero construido en 1976 en Hudong Chonghua Shipbuilding en Shanghái, China. Este barco era propiedad de Bibilin,
una reconocida compañía naviera del Reino Unido. Su longitud total alcanzaba los 294 metros y su ancho era de 44 metros. Además de esto, este barco tenía la capacidad de transportar más de 180,000 toneladas. También es un ejemplo de los superpetroleros construidos en 1970 que fueron diseñados para transportar grandes volúmenes de mineral de hierro desde las minas hasta las fábricas de acero en todo el mundo. Mientras tanto, el 9 de septiembre de 1980 hubo una tormenta en el mar de Filipinas, pero el motovelero Derbyshire continuó navegando desde Sept-Îles, Quebec, Canadá, hacia Kawasaki, Japón, llevando una carga de mineral de hierro. Pero cuando desapareció del radar y no pudo enviar ninguna señal de auxilio, las autoridades realizaron una amplia operación de búsqueda y rescate para encontrar el barco. Pero no se encontró ningún rastro del barco ni de los miembros de la tripulación. En relación con esto, los 42 tripulantes y las 2 esposas de los tripulantes que iban en el viaje fueron considerados desaparecidos y posteriormente declarados muertos. Y después de la desaparición del motovelero Derbyshire, surgieron muchas especulaciones y teorías sobre la causa del hundimiento del barco. Algunos decían que el barco carecía del mantenimiento adecuado o que tenía una debilidad estructural que no se detectó de inmediato. Por eso, en 1994, la familia de los tripulantes desaparecidos colaboró con las autoridades para realizar una investigación. En relación con esto, el gobierno del Reino Unido, junto con ingenieros marinos, realizaron una expedición para investigar el fondo del naufragio, el área marítima donde se cree que el barco se hundió. En 1997 hallaron los restos del motovelero Derbyshire a 4,200 metros de profundidad. Además, el resultado de las investigaciones indica que el barco se hundió debido a las fuertes olas y a una falla estructural. 8. Motovelero Jansen es un barco de carga hallado abandonado en la costa de Queensland, Australia. El 24 de marzo de 2006, el barco estaba completamente vacío y no había ningún miembro de la tripulación a bordo. Es un buque granelero de 80 metros de largo llamado Jansen, pero no hay ninguna información que indique que esté registrado ni quién es su propietario. El barco fue encontrado por una aeronave de la aduana australiana que realizaba un vuelo de vigilancia de rutina. Después, la Autoridad Marítima de Seguridad de Australia envió de inmediato una embarcación para inspeccionar el barco. También descubrieron que no tenía documentos, identificación ni ninguna señal de identidad que normalmente se encuentra en una embarcación operativa. Asimismo, el motor del barco ya no funcionaba y parecía que llevaba mucho tiempo vacío. Sin embargo, dentro del barco encontraron comida y agua, lo que indica que la tripulación pudo haberlo abandonado de manera repentina. Desaparecieron la radio y las herramientas de navegación. Además de esto, tampoco había señales de juego sucio o de algún tipo de pelea en el barco. Según las autoridades, es muy probable que el barco se usara en actividades ilegales como contrabando o pesca ilegal. Además, el Servicio de Aduanas de Australia y la Policía Federal Australiana tampoco encontraron ninguna información que explique cómo llegó el barco al lugar donde fue encontrado. No hallaron relación con registros de embarcaciones en el mundo. Según algunas teorías, es posible que el barco haya sido utilizado para una operación de transbordo, donde las cargas ilegales se transfieren de un barco a otro en medio del mar. A pesar de esto, debido a la falta de información adicional, las autoridades decidieron simplemente abandonar el barco. Pero, ¿cuál es realmente la verdadera razón por la que se hundió el barco? Número 9. SS Edmund Fitzgerald. Este carguero estadounidense de los Grandes Lagos se hizo famoso por la tragedia del 10 de noviembre de 1975, cuando se hundió en el lago Superior. Este barco tenía una longitud de hasta 729 pies y una capacidad para transportar más de 26,000 toneladas de carga. Fue nombrado en honor a Edmund Fitzgerald, destacado empresario y presidente del Consejo de Administración de la compañía que mandó construir el barco, conocida como Northwestern Mutual. El Edmund Fitzgerald fue votado el 7 de junio de 1958
Después de eso se utilizó para transportar mineral de hierro desde las minas en Duluth, Minnesota, hacia ciudades como Detroit, Toledo y otras ciudades alrededor de los Grandes Lagos. Mientras tanto, el mismo día de la tragedia, el Edmund Fitzgerald se dirigía a Detroit desde Superior, llevando a bordo 26.116 toneladas de pellets de mineral de hierro. El capitán del barco era Ernesto M. McSorley y también era un marinero veterano. Sin embargo, una fuerte tormenta lo recibió en el lago Superior, con vientos que alcanzaban los 50 nudos y olas de hasta 35 pies de altura. La noche del 10 de noviembre, el SS Edmund Fitzgerald tuvo varios problemas. Según los informes, algunos dicen que hubo una grave filtración en el barco y perdió la comunicación. Alrededor de las 7 a 10 de la noche, el Edmund Fitzgerald perdió contacto con otros barcos cercanos y después de unas horas se confirmó que ya estaba desaparecido. En relación con esto, no se envió ninguna señal de socorro, por lo que ninguno de los 29 tripulantes sobrevivió. Por lo tanto, hay quienes dicen que el hundimiento del barco pudo deberse a una falla estructural, sobrecarga y la posibilidad de que haya chocado con un banco submarino. Por esta razón, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Guardia Costera realizaron investigaciones, pero no obtuvieron pruebas suficientes. Actualmente, los restos del Edmund Fitzgerald se encuentran en el fondo del lago Superior, y este lugar es considerado una reserva submarina. Número 10, motovelero Svenborg Maersk. El número 10 motovelero Svenborg Maersk es un buque portacontenedores propiedad de Maersk Line, una de las compañías navieras más grandes del mundo. Este barco fue construido en 1998 y también forma parte de la flota S-Class de Maersk, con la capacidad de transportar aproximadamente 8.160 unidades equivalente a 20 pies. El motovelero Svenborg Maersk también es una parte importante de la cadena de suministro global, transportando diferentes tipos de carga, desde electrónicos y ropa hasta materias primas y productos agrícolas. Mientras tanto, en febrero de 2014, mientras estaba en la bahía de Vizcaya, este barco se hundió debido a una fuerte tormenta. La fuerza del viento alcanzó los 60 nudos, mientras que la altura de las olas llegó a 10 metros. Por las condiciones extremas del mar, el barco perdió equilibrio y se perdieron más de 500 toneladas. Estos son los contenedores en el mar. Además, el peso de los contenedores contribuyó aún más a que se hundiera. La pérdida de los contenedores causó un impacto grave, no solo en el medio ambiente, sino también en los clientes de Maersk, que dependían de sus cargamentos. Los contenedores perdidos contenían diversos productos, incluyendo bienes de consumo y también materiales peligrosos, que podrían causar contaminación en el mar. Después de esto, Maersk Line realizó de inmediato una investigación para averiguar la causa del hundimiento del barco. A pesar de esto, debido al hundimiento del motovelero Svenborg Maersk, este incidente sirvió como recordatorio para las compañías navieras de que deben priorizar la seguridad de sus tripulaciones y sus cargamentos.